Presentamos Prodasva y lo hacemos con su gerente en la delegación de Levante, que es Ángeles Chaparro. Ángeles, bienvenida a Forinvest. Gracias, buenas tardes. Un año tardes. más. Un año más. Presenta Prodasva. Bueno, Prodasva es una consultora que está a nivel nacional y bueno, nos dedicamos a adaptaciones tipo normativa, pues como es la Ley Orgánica de Protección de Datos, prevención de blanqueo de capitales, compliance, que hoy por cierto bueno, hemos estado realizando una ponencia aquí en APAF, en la Plaza del Asesor, y demás normativas que bueno, que un cliente nos pueda requerir. Como tú bien te decía, estamos a nivel nacional y bueno, pues yo soy la responsable de la delegación de Levante. Intentamos, bueno, pues a través de los colectivos con los cuales estamos trabajando, colaborando, bueno, pues dar servicio en todas estas materias o aquellas que, bueno, pues puedan solicitarnos. ¿Cuál es vuestro target? ¿A quién os dirigís, vuestro público objetivo? ¿O es muy amplio? Es amplio porque, mira, fíjate, lo que es una normativa de prevención de Ley Orgánica de Protección de Datos es de obligado cumplimiento para todo el mundo, tanto empresas, autónomos y demás. Entonces, dependiendo del servicio que nos soliciten, bueno, pues podemos llegar a unos sectores u otros, pero realmente te diría que cualquier sector bueno, puede solicitarnos el servicio y evidentemente lo damos, lo hacemos. Además estáis en crecimiento porque cada vez el proceso administrativo es más complejo, cada vez hay más normativas que cumplir, algo que está bien que se cumplan las normativas, pero cada vez es más complejo, con lo cual el administrado se encuentra en una selva que si no fuera por los profesionales estaríamos perdidos. Así es. Nosotros ahora mismo pues en el tema del compliance, el cumplimiento normativo, bueno, pues lo estamos promocionando mucho de cara a la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana y realmente, bueno, estamos ofreciendo un servicio puro y duro de consultoría precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque no llegan a las empresas, no llegan ya a poder cubrir ese servicio y lo contratan con alguna entidad externa como nosotros, ¿no? Pero eso también implica un reto para vosotros como profesionales a una formación continua. Por supuesto, formación continua, dar un buen servicio, tener profesionales debidamente formados y preparados y bueno, el desmarcarnos de la competencia, bueno, pues mediante esos pequeños puntos a nuestro favor, como es el estar ahí y dar un buen servicio. ¿Qué retos tenéis como sector? ¿Cuál es la mayor dificultad? Es decir, necesitamos de mayor tecnología, necesitamos tener una mayor conexión con la administración y que se agilicen los trámites. ¿Dónde está el mayor reto? El mayor reto quizá sea poder transmitir la necesidad en el cumplimiento de diversas normativas. ¿Por qué? Pues porque la gente no se lo toma en serio debido pues, a problemas o que tienen otras prioridades, ¿no? Con el tema de la administración, bueno, pues dependiendo en qué es, también se puede notar esa deficiencia, ¿no? O esa falta de apoyo. Nosotros, por ejemplo, pues, nos está yendo bien en que tenemos apoyo pues, con APAF, ¿no? En el sentido de que somos una empresa pues, de referencia en el sector y nos promocionan mucho, pero bueno, me imagino que algo estaremos haciendo bien cuando realmente ellos confían y otros colectivos, gracias a Dios. Pero bueno, es un reto. ¿Y el cliente? ¿El cliente está mentalizado? No. El cliente según qué. Tajante, no. Según qué. A ver, ten en cuenta que ellos siempre piensan que yo todo esto lo tengo bien, yo lo cumplo todo, a mí nadie me va a venir hasta que tienen un problema. ¿De acuerdo? En cuanto ya le ven las orejas al lobo, bueno, pues ahí ya pues, aparecemos nosotros profesionales, ¿no? Para darles una buena orientación. Pero bueno, al principio te encuentras con que son reacios, dependiendo del sector. Pero les cuesta un poquito. Una vez ya pues, les das a entender y les demuestras que evidentemente necesitan de los consejos de un profesional, bueno, pues se dejan llevar y ya es otra historia. ¿Dónde estaría el paradigma? ¿En qué país tendríamos? No sé decir. ¿Un país europeo, un país nórdico que lo llevan toda rajatabla? O... Sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que... Pero somos latinos. De aquí que lleguemos a ese punto, que yo creo que algún día lo conseguiremos. Aún nos queda muchísimo, pero bueno, poco a poco. Nos quedamos con eso, porque además en manos de profesionales como los vuestros, como los de Prodasva. ¿Qué expectativas has traído a esta edición de Forinvest 2017? Consolidar la marca. Fíjate, no quiero más. Quiero consolidarme. Ya es, ¿eh? Que ya es.
Y también te voy a comentar que creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, poquito a poquito, es lo que te decía, no hay prisa. Pues nos quedamos con esa idea de consolidar la marca y con esa idea de ese paradigma que se cumple, ese paradigma de que el cliente, el consumidor final de vuestros servicios vaya avanzando. Ángeles Chaparro, gerente de la delegación de Levante de Prodasma, mucha suerte y que ese proyecto se consiga. Y el año que viene, próximo 2018, te espero aquí y me digas que lo he conseguido. Un placer, encantada. Un placer. Gracias.